Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas voladas. Bueno, Manuel Puig nació en un pequeño poblado de la provincia de Buenos Aires que se llama General Villegas, por allá de 1932. Una familia, llamémosla de clase media, de este pueblo, y eso le permitió desde muy pequeño tener ciertos privilegios que otros niños de otras clases sociales no tuvieron. Por ejemplo, el de poder ser espectador de cine, de películas. Su misma madre lo impulsó en esta afición que se convirtió en una verdadera pasión con el paso de los años. Yo creo que él tuvo dos pasiones, la literatura por un lado y el cine por el otro, que determinaron su vida, determinaron muchas de las migraciones que él tuvo a muchas ciudades y países buscando tal vez encontrar una fuente que le permitiera realizarse creativamente en alguno de los dos lenguajes. Manuel Puig era homosexual y así lo reconoció e incluso militó en algunos movimientos que defendían los derechos de los homosexuales y de los grupos que pertenecían a la diversidad sexual. Pero en su escritura no se limitó a presentar el tema de la homosexualidad, sino que planteó también, que cuestionó el fondo de la cultura de la sociedad patriarcal, de la sociedad basada en el autoritarismo que hemos sufrido, seguimos sufriendo en América Latina. Y el hecho de que a la vez fuera homosexual, fuera innovador técnico, fuera independiente y no perteneciera a esos círculos literarios que formaron el llamado boom de la literatura en América Latina, lo hizo, digamos, un outsider. Outsider es una palabra en inglés que quiere decir un extraño para los círculos académicos y literarios de la Argentina y de toda América Latina. Recordemos que prácticamente la mayor parte de su vida la pasó por fuera de la Argentina. Desde que a los 18 años consiguió una beca para irse a estudiar cine en Roma, en Italia, abandonó el país y regresó muy poco. Al mismo, inclusive cuando regresó y quiso asentarse en la Argentina, en el año 73 recibió amenazas de un grupo paramilitar de extrema derecha que no estaban de acuerdo con las temáticas, con la forma crítica como planteaba la sociedad argentina. Manuel Puig tuvo que salir del país y no regresó a él. La principal censura hacia él es que se atrevió a poner en blanco y negro los problemas que había alrededor de la vida de los homosexuales en unas sociedades que los trataban de prohibir y que incluso negaban la existencia de ese fenómeno. La novela, que digo la más famosa de él, la del beso de la mujer araña, plantea dos protagonistas que están encerrados en una cárcel de la dictadura argentina. Uno es un militante social de los muchos que hubo en aquella época, en el momento en que la dictadura llegó al poder, por allá en el 76, y el otro es un homosexual que también está allí en la celda, perseguido por la dictadura, que veía en la homosexualidad un pecado, un vicio social el que había que castigar. Entonces, en la novela plantea el diálogo que se va creando, se va armando entre los dos personajes y cómo al final terminan creando una relación afectiva. Esto es una violación de los tabúes sociales que había en la época, una violación de la moral convencional que los militares y sus adláteres de la Iglesia Católica y de otras iglesias que apoyaron la dictadura promovían para la Argentina de aquellos años. Entonces, Manuel Puig fue perseguido por transgresor de esa moral familiar convencional, de esa moral religiosa tradicional, de esa moral que niega la diversidad sexual, de esa moral que niega el hecho de que haya personas que, pasando más allá de los sexos,
tengan una identificación de género que no corresponde con la de su sexo biológico. Sí, yo creo que Manuel Puig es un escritor muy actual, es un escritor para nuestra actualidad. En sociedades como la colombiana, donde la llamada ideología de género ha sido perseguida, estigmatizada por muchos sectores sociales, políticos, religiosos, o pretexto de que esa ideología de género lo que pretende es destruir la familia y la sociedad convencional. Manuel Puig nos presenta la otra cara de la moneda, la otra cara de esa estigmatización de la ideología de género, y nos hace ver en carne y hueso a esas personas que hacen parte de esa ideología de pecado, de esa ideología censurable. Nos las hace ver como si fueran vecinos, amigos, familiares, parte de nosotros mismos. Y por eso se volvió incómodo en su época para las autoridades tradicionales, para las autoridades de la literatura tradicional, porque rompió efectivamente con los esquemas que había sobre los protagonistas, sobre las tramas literarias, y nos puso en primera línea a personajes que los escritores del boom habían desechado porque no se acomodaban a el paisaje tradicional de la literatura latinoamericana. Yo creo que él lo decía para relativizar la persecución que se le hacía a él y a otras personas como él por su identidad de género, por su orientación sexual. Era para mostrar que eso hace parte de la libertad humana, que eso no tiene que condicionar la identidad de la persona, no tiene que ser como una marca que hace que esa persona sea perseguida y condenada por su opción sexual. Yo creo que lo que planteaba Puig con esa frase es que las opciones sexuales hacen parte de las libertades intrínsecas de la persona y que no tienen que ser motivo de persecuciones políticas ni de condenas religiosas. Y mostraba cómo vivía la gente en la realidad de la vida cotidiana. Puig no mostraba a la gente como quería la ideología dominante que se mostrara. Puig por eso se hizo al odio de muchos sectores en su propio país, que por un lado no compartía la ideología del peronismo, y recordemos que el peronismo ha sido el movimiento político dominante en la Argentina en más de medio siglo, y ahora precisamente se apresta a volver al poder en las próximas elecciones, por un lado. Por el otro, era un escritor que cuestionaba el poder tradicional en el ordenamiento de la moral de la Iglesia Católica, que es una institución que pesa mucho en la Argentina, y cuestionaba a los propios militares, que con su autoritarismo y su supuesto patriotismo quisieron orientar a la Argentina en un proceso que ellos mismos llamaron de reorganización social, que terminó en la debacle, en la bancarrota económica, en la bancarrota social del pueblo argentino. Los lectores han sido domesticados por las editoriales tradicionales para leer literatura fácil, literatura de consumo que no exija demasiado sentido crítico, demasiada concentración de parte del lector. Les han vendido literatura para distraerse, cuando la literatura no busca distraer, sino cuestionar al lector, hacerlo que se interrogue a profundidad sobre su vida, sobre sus pasiones, sobre sus conflictos, sobre sus emociones, sobre sus ideas. Esa literatura empieza a complicar a ese lector tradicional que ha estado acostumbrado a consumir literatura para la recreación fácil. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que estamos tratando de hacer a través de estos videoprogramas es interesar a los lectores de la revista Encuentro por adentrarse en este tipo de escritores que de alguna manera han sido aislados por esa literatura de consumo, mostrados como personajes difíciles de entender. Lo que estamos es tratando de motivarlos a todos ustedes para que se atrevan a leer a estos escritores que en un principio les van a parecer difíciles, porque la prosa y las técnicas que ellos usan no son la prosa y las técnicas que usa la literatura de consumo tradicional. Pero una vez, esto es como todo, una vez que uno se va acostumbrando a esa originalidad,
le va gustando y se va convirtiendo en un seguidor de ellos. Entonces yo creo que Manuel Puig puede ser para muchos de ustedes un escritor que se convierta en uno de sus favoritos, porque no solamente va a cuestionar el mundo en que vivimos, el mundo que cada uno tiene, sino que nos va a dar posibles pistas alternativas para vivir con una ética, porque la literatura tradicional no construye ética, lo que construye es una ideología para engañar, para manipular, para prohibir o esconder la realidad que estamos viviendo y sufriendo. Entonces, a través de literatura como la de Puig, podemos convertirnos nosotros poco a poco en constructores de derechos si nos vamos identificando con los personajes perseguidos, aislados, excluidos, que son los personajes de la literatura de Puig y de otros escritores como Puig. Sí, hay una literatura oficial y oficiosa que se encarga de santificar ciertos personajes en vida y de condenar a otros al ostracismo, al infierno. Y aquí en Colombia hemos tenido muchos ejemplos de esta misma clase. Entonces hay papizos, así como hay papas en la iglesia, también en la literatura hay capillas, hay iglesias con sus papas, sus pontífices, que ejercen cierto monopolio de la crítica y del trabajo editorial y consagran a unos escritores por favoritismo y a otros los hunden en el silencio. El caso de Puig y de otros muchos escritores. Precisamente a raíz de esa vida que él llevó en este pueblo de General Villegas, esa vida, esa recolección de recuerdos, esa memoria, le permitió tener el material suficiente para escribir sus dos primeras novelas. La primera novela se llama La traición de Rita Hayworth. Rita Hayworth era una actriz norteamericana muy conocida en aquellos años 50, 60, y el título pues era como un gancho para atraer al lector para que se interesara por la lectura. Y la lectura tenía una narrativa que en clave, con figuras o protagonistas en clave, narraba lo que él había vivido en su pueblo. Allí estaban su familia, sus hermanos, su primo, los don Juanes del pueblo. Boquitas Pintadas introdujo un elemento que ha caracterizado su literatura, que es el hacer uso de esos mismos trucos del melodrama, de la radionovela, de la telenovela, y una forma, digamos, amable e irónica al mismo tiempo, se burló de esos dramones sentimentales que se creaban en el pueblo entre el don Juan del pueblo y sus, digamos así, sus perseguidas, sus amigas que compartían con él, entre comillas, sus pasiones, sus amores. Esas dos novelas le permitieron también entrar con sus propias ideas, con sus propios libretos al mundo de la cinematografía. Particularmente la novela Boquitas Pintadas, se hizo de ella una versión en película que fue bastante conocida en América Latina. Fue un éxito esa novela. Sí, las novelas principales de él son La traición de Rita Hayworth, que fue la primera, Boquitas Pintadas, que es una de las más famosas, de Buenos Aires a Fer, la que le costó la expulsión de la Argentina. Está, yo creo, la más interesante, El beso de la mujer araña, y también hay otra que se llama Maldición eterna para quien lea estas páginas. Estas son las novelas principales de él. Y recordemos que cuando él murió en el exilio, murió en Cuernavaca, México. Murió a raíz de una peritonitis que se le complicó con un infarto, y en 2-3 días que estuvo en la clínica falleció. Lo irónico, Yesid y amigos de la revista, es que para su entierro solamente asistieron 7 personas. Pero lo que yo quiero recalcar realmente es que Manuel Puig, más que ser un escritor de costumbres o un escritor de narrativas de un pequeño pueblo,
en la práctica se convirtió en un escritor que, digamos, sacó a la luz nuevas identidades sociales, socioculturales, sacó a la luz el fenómeno de la homosexualidad, de la diversidad sexual, y de hecho yo creo que la novela más importante de él, El beso de la mujer araña, es claramente el símbolo de este sacar a luz de esas nuevas maneras de vivir la sexualidad en unas sociedades dominadas por la cultura patriarcal como las sociedades latinoamericanas.